siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos. Tomará una eternidad para entender tu majestad. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero Hijo de Dios. Qué hermoso eres. Puedes comerme si quieres. Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro. Eres indomable como el viento. Pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Buenos días, hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los domingos, en nuestra iglesia evangélica presbiteriana, Jesucristo Gracia Eterna de Surco, vamos a continuar predicando el libro de Apocalipsis. Entonces, les invito a abrir, por favor, vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Nos toca este domingo el capítulo 14, versículos del 14 al 20. Son 7 versículos que vamos a predicar. Entonces vamos a iniciar dando una lectura. Les invito nuevamente a abrir vuestras Biblias. Voy a predicar en la versión Reina Valera de 1960. Así es que vamos a iniciar con la lectura de la palabra de nuestro Señor. Capítulo 14, versículo 14 dice así: Miré
Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la tierra de la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos a inclinar nuestros rostros. Les invito a inclinar vuestros rostros en sus domicilios para elevar una oración al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de este primer día de la semana, un día que es exclusivamente dedicado a glorificar tu nombre, y entendemos por glorificar tu nombre al elevar nuestras alabanzas, nuestra gratitud, y así también, Señor, escuchar tu palabra predicada. Te pedimos, Señor, que me guíes para poder predicar de una manera adecuada, me libres del error, y así también, Señor, permitas una fluidez de pensamiento para que mis hermanos que me escuchan y amigos también puedan entender el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos según la necesidad de cada uno. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer este tiempo en la predicación de tu palabra. Así también te damos gracias, Señor, por lo que resta del día, sabemos que también tú lo has destinado a que podamos descansar y podamos ayudar al prójimo. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Para entender este texto, ¿no?, de la gran siega, pues es muy importante definir dos grupos de personas, ¿no? Y cuáles son las circunstancias que vivirán, porque esto es a futuro, que vivirán estos dos grupos de personas. ¿Qué circunstancias van a vivir cuando se dé la gran siega? El primer grupo es muy claro, ¿no? Son los hijos de Dios. Ese es el primer grupo de personas. Y el segundo grupo, como bien Apocalipsis lo llama, los habitantes de la tierra, los del mundo, ¿no? Los que viven en el mundo y solamente piensan en el mundo y solamente ellos creen en lo que sus ojos ven o sus manos tocan. O si tienen una vida espiritual, pues esa vida espiritual no contempla de ninguna manera a nuestro Señor Jesucristo. Esos son los habitantes de la tierra, llama el Apocalipsis. Y los hijos de Dios, ¿quiénes son este grupo de los hijos de Dios? Como claramente dice Juan en el Evangelio San Juan, ¿no? El apóstol Juan, que también obviamente él escribió el Apocalipsis, dice que el Señor Jesucristo, ¿no?, cuando vino a la tierra, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un grupo de personas. Y mirando al futuro, este grupo de personas, por favor acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 11, versículo 3, dice así:
y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Como bien se predicó este capítulo 11, los 2 testigos son un simbolismo, ¿no?, de la iglesia que testifica al mundo de Cristo. Esos 2 testigos simbolizan a la iglesia, a los hijos de Dios, que testificamos de Cristo nuestro Señor en la tierra, a los de la tierra, a los habitantes de la tierra. Y habla de un tiempo de 1260 días. Esto también es un simbolismo, que es 3 años y medio, significa un tiempo parcial, porque también en la numerología de Apocalipsis el 7 es el completo, el total, y la mitad es parcial de lo completo. Lo completo es el tiempo eterno, la vida eterna. Lo parcial es el tiempo desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, que es la era cristiana. Este tiempo es que la iglesia va a testificar de Cristo a los hombres de la tierra, a los habitantes de la tierra, a los del mundo. Y esto claramente, ¿no?, lo define también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. ¿Cuál va a ser la circunstancia de este grupo humano en ese momento, ¿no?, en el momento apocalíptico? Vayamos por favor a Mateo capítulo 24, en el que Mateo claramente escuchó al Señor Jesucristo su enseñanza cuando él estaba sentado, en el capítulo 24 dice, en el monte de los olivos, y sus discípulos se le acercaron aparte diciéndole al Señor Jesucristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesús respondiéndoles, les dijo que vendrán muchos falsos profetas. Vendrán falsos cristos, dice, diciendo yo soy el Cristo, y dice que a muchos engañarán. Dice que oiréis rumores de guerras, ¿no? Y dice que las naciones se levantarán contra naciones, reinos contra reinos. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y acá ya está hablando de este grupo humano en ese momento, en el momento de la siega, momentos antes de la siega. Este grupo humano dice que será entregado a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo 14 del capítulo 24 de Mateo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 11, justo que habla de estos 2 testigos, que es simbólicamente la iglesia cristiana, pues si van al 11, versículo 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio. Cuando hayan terminado ya de predicar a todas las naciones, vendrá el fin, dice Mateo 24. Y acá dice el versículo 7 del capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Literalmente dice que los matará, pero simbólicamente significa que prácticamente va a callar a la iglesia. Esta bestia que, como hemos visto en el capítulo 13, sale del mar, y el mar simbólicamente son las naciones, las multitudes, son todos los reinos y poderes de la tierra que se van a concentrar en una persona o en un sistema. Todos los poderes de los habitantes de la tierra se van a concentrar en una persona, puede ser, o puede ser en un sistema o un grupo de personas, que van a ser, en otras palabras, los dueños del mundo, los que decidan qué camino tomará el mundo. Obviamente esto en base a su dinero y a su poder.
no en base al reinado de Cristo. Esta bestia, dice, va a luchar con la iglesia y prácticamente va a callar a la iglesia. Dice el versículo 8 del capítulo 11 de Apocalipsis: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Dice que este tiempo va a durar 3 días y medio. Es corto, ¿no? Este tiempo de tribulación es corto. Y en Mateo capítulo 24 también el Señor Jesucristo dice en el versículo 21 y 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Si vamos a Apocalipsis, nuevamente capítulo 11, versículo 10, dice: y los moradores de la tierra, los habitantes del mundo, los habitantes de la tierra, se regocijarán, dice, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Estos 2 profetas, la iglesia que testifica a Cristo, era aborrecida por ellos. Qué tormentos son estos cristianos radicales. Lo único que saben es que vamos a servir al Señor Jesucristo. Lo único que saben es, sabes, Dios te está viendo. Lo único que saben es: arrepiéntete de tus pecados. No ven más allá de eso. Qué tormento. Porque estos 2 profetas, o sea, la iglesia, había atormentado a los moradores de la tierra y estaban felices de que hayan sido prácticamente acallados por la bestia, por ese sistema que está en contra de Cristo. La situación de la iglesia, del pueblo de Dios, no, es de sufrimiento extremo. La situación es prácticamente han sido acallados. El sufrimiento es agudo, debido a la opresión del sistema de poder mundial llamado la bestia, el anticristo. Ahora vamos a ver el otro grupo, los moradores de la tierra, los habitantes de la tierra, los del mundo. Ahora la pregunta es: unos son los hijos de Dios y otros son los hijos de puntos suspensivos. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo de este grupo, hijos de quién son. Vayamos para esto a San Juan, ¿no? Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, el apóstol Juan, y relata lo que el Señor Jesucristo, ¿no?, cuando se encontró con los fariseos, les dijo. San Juan capítulo 8 versículo 43 dice el Señor Jesucristo, les dice a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque no entendéis mi lenguaje, dice. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué te molesta cuando te hablan de mi Padre Dios? ¿Por qué te molesta cuando la iglesia te dice arrepiéntete? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no me escuchas?, dice el Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra?
vosotros sois de vuestro padre el diablo. El otro grupo es el grupo los que habitan la tierra, los que siguen y seguirán a ese sistema que se concentrará en un personaje que va a ser netamente anticristiano. Los del mundo, los hijos del diablo, los que no escuchan la palabra de Cristo, porque simplemente no quieren hacerlo. Les atormenta que se les hable de Cristo, como dice bien Apocalipsis. Entonces, ¿pero cuál será la situación de este grupo en ese momento? ¿No? En este momento es de dominio, obviamente, de poder, ¿no? Pero al ver el Señor Jesucristo a su iglesia que clama justicia, pues vendrá. Y esto está en el capítulo 19 de Apocalipsis, si me acompañan por favor. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. El jinete del caballo blanco. Esto va a suceder. Es cierto que Apocalipsis no es un libro en el cual primero sucede el capítulo 1, de ahí el 2, el 3 hasta el 22. No, Apocalipsis no es así. Es un sistema cíclico, ¿no? Hay bastantes paralelismos y en este caso la gran ciega o la ciega, ¿no? Se da después del capítulo 19. ¿Y qué sucede en el capítulo 19? Este sistema de naciones de poder global que prácticamente sometió y acalló a la iglesia porque ya había terminado su testimonio, no porque quiso el mundo, sino porque Dios dijo, cuando sea el evangelio predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y si van al capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo se hizo carne. 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 20, y la bestia fue apresada. Esa bestia, ¿no? El anticristo fue apresado, con ella el falso profeta, esa ideología que bien Apocalipsis 13 creo, habla de una bestia que salía de la tierra, ¿no? Que esa se refiere a la ideología anticristiana, una ideología que no acepta el cristianismo, no acepta la iglesia cristiana, no acepta a Cristo. Es anticristiana, esa ideología o el falso profeta que engaña se une al anticristo que tiene el poder, tiene el medio económico, los medios de poder para poder gobernar el mundo con un pensamiento anticristiano. Pero llegará el momento cuando ya está la iglesia de Cristo agonizante. Dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 10 del capítulo 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de azufre, de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Prácticamente, los habitantes del mundo fueron desamparados. Estaban en una condición de orfandad, sin poder y sin una ideología en pie. Y
su condición era la que realmente relata en Apocalipsis, que ya lo predicamos también. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podría sostenerse en pie? ¿Quién podría sostenerse en pie frente a la ira del Señor Jesucristo? ¿Quién podría sostenerse en pie frente a la ira del Dios Todopoderoso? Esa es la condición en la que se va a dar la gran siega. Y en esta condición, en estas circunstancias futuras, escatológicas, en el que vemos una iglesia oprimida, una iglesia casi acallada, exterminada, pero también vemos el mundo en estado de orfandad, en estado también de sufrimiento, en estado de nación contra nación, guerras, en estado de pestes, en estado de terremotos. En este momento, en esas circunstancias, se va a dar la gran siega. La tierra será cegada. Y ahí es cuando el apóstol Juan, en estas circunstancias futuras, escatológicas, dice que miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. No quiere decir que el ángel, una criatura, un ser creado, pues va a ordenar al Creador, al Señor Jesucristo, que está con la hoz en la mano para cegar, sino que bien sabemos nosotros, si vamos a Mateo capítulo 24, que es muy buena referencia para estos tiempos, en el versículo 36 el Señor Jesucristo dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¿Y este ángel de dónde sale? Del altar donde está su Padre, del trono donde está su Padre. Y lleva un mensaje, porque los ángeles son mensajeros. Y el mensaje es: porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, está lista para ser cosechada. Versículo 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Una iglesia atormentada, una iglesia que está a punto de fenecer, una iglesia que prácticamente ha sido acallada porque terminó su testimonio, porque el Evangelio fue predicado en todas las naciones. Una iglesia que va a ser totalmente consolada. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice: esto es después de lo que Simón Pedro lo negó, ¿no? Muy bien recordamos cuando Simón Pedro lo negó y estaban muy tristes porque el Señor Jesucristo había hablado de que Él iba a dejarlos, ¿no? Y Jesús les dice: ¿a dónde vas?, le dice Simón Pedro. Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no contaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estaban tristes. Y el Señor en esas circunstancias les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo
nos promete que vendrá por segunda vez y que actualmente está preparando morada para cada uno de nosotros. Él anhela que estemos donde Él está. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Ya no es el Señor Jesucristo. Ya no es el Señor Jesucristo quien va a cegar. Es un ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado, el tiempo perfecto ha llegado para la siega. Y este ángel salió del templo, obviamente, porque tenía el mensaje de Dios Todopoderoso, el Padre, de que el tiempo era el perfecto. Y cegó. Dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y esto recuerda perfectamente cuando conversaba el Señor Jesucristo con unos fariseos y les decía: ¿y ustedes quiénes dicen que es Cristo? ¿O quién es el Padre de Cristo? Y le dijeron: David. Pero si David, en uno de sus salmos, se refiere a Cristo, si David dice que mi Señor le dice a mi Señor: ven, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Refiriéndose a Jesucristo y a su Padre. Que su Padre le dice: siéntate a mi diestra, luego que resucitó, obviamente, después de la muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Siéntate a mi diestra hasta que yo, le dice su Padre, ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el ángel sale del templo donde está el Padre del Señor Jesucristo y sale con la hoz, con la orden para vendimiar la uva. ¿Y qué iba a hacer con la uva? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Esto es simbolismo de una aniquilación total de los habitantes del mundo. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lado del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio del gran trono blanco, en el cual serán resucitados todos aquellos que negaron a Cristo como Señor y Salvador, que no se hallaban inscritos en el libro, serán juzgados y lanzados y morirán por segunda vez la muerte eterna. El Señor Jesucristo va a juzgar, resucitar a los muertos y juzgarlos y darles la muerte segunda. Pero necesitan todos ser aniquilados. Y es lo que el Señor Jesucristo hace en la gran siega. Recoge lo suyo y la cizaña echa al fuego. Primero es la primera muerte. Dice luego, después, como está descrito, luego, después de la muerte, viene el juicio. Después de la muerte, juicio. Acá se está dando la muerte física. Por eso el Señor Jesucristo dice: no temáis a los que solo dañan el cuerpo.
más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Lo que está haciendo ahora es destruir el cuerpo, para que luego en el gran juicio del trono blanco, pues destruya el alma en el infierno eternamente. La pregunta sería, pero ¿cómo puede aniquilar un Dios de amor? Es cierto, es un Dios de amor. Por eso es que dice claramente, si ustedes van a Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en este tiempo de gracia, ese Dios de amor, en este tiempo de gracia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo por nuestros pecados? Vayamos para recordar esto a Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Los que han visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, describe de una manera tan aproximada lo que realmente sucedió, la crueldad con la que trataban los romanos a los que estaban condenados a muerte. Prácticamente les arrancaban la piel a latigazos, y luego de arrancarles la piel, si es que sobrevivían a esto, los llevaban cargando su cruz y hasta que mueran. Y si no morían, les cortaban, les rompían las piernas para que mueran por asfixia. El Señor Jesucristo sangró tanto que cuando le metieron la lanza al costado, salió, dice, agua. Tenemos normalmente 4 a 5 litros de sangre en nuestro cuerpo. ¿Cuánta sangre habrá perdido un hombre realmente no solamente perfecto, sino físicamente? Soportó por ti, por mí, para tener una muerte de cruz. Soportó, aguantó. Él vino y estaba destinado a morir de esa manera. Por ti, por mí. Ese es el amor de Dios. La encarnación del amor de Dios es Cristo muriendo por ti, por mí. Ese es el amor de Dios. Ahí está el amor de Dios. Preguntas, ¿cómo un Dios amoroso? Ahí está el amor de Dios. Por eso dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero acá está el otro lado. Dios da a su Hijo para que muera por ti, pero ¿qué pasa si tú no lo quieres, lo rechazas? Si simplemente para ti es una molestia los cristianitos que llevan el mensaje de la cruz de Cristo, del amor de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tendrá que pasar la justicia de Dios. La justicia de Dios es que luego de que mueras vas a ser juzgado, pero primero tienes que ser aniquilado. Todos vamos a sufrir la muerte física, todos. Pero es necesario que haya aniquilación total para que venga el juicio final. Y eso es el versículo 20. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos,
por 1.600 estadios. 1.600 estadios es como 300 kilómetros. Dicen que la extensión de Israel es 300 kilómetros. Miles de millones de personas, cada una con 4 a 5 litros de sangre. Saquemos nuestra cuenta. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. El Señor Jesucristo te dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La muerte vicaria, redentora de Cristo será en lugar tuyo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y estimado hermano, en la fe cristiana no existen grises. Como el Señor Jesucristo bien dice en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no está conmigo, en contra de mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, no hay grises. Simplemente del Hijo de Dios al Hijo del diablo no existe más. Y el Señor ha dado un tiempo de gracia, que en Apocalipsis dice 42 meses, 3 años y medio, la mitad del tiempo completo, para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros dejemos nuestro orgullo y podamos aceptar al Señor Jesucristo, no solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, que conduzca tu vida. Y como su palabra dice, Él te dará vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón y que realmente el Señor produzca a través de su Espíritu Santo profundos cambios en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos y en nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga en estos tiempos difíciles. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sabemos que tu palabra es perfecta. Sabemos que tu amor es perfecto, pero también ese amor perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, padeciendo, muriendo y resucitando por nosotros en lugar de nosotros que merecemos la muerte y muerte de cruz. También sabemos, Señor, que pasado este tiempo, en el tiempo perfecto vendrá la gran siega, en el cual tú vendrás a recoger a los tuyos y aniquilar a los que no son tuyos, sino que son hijos del mundo. Que solamente su mente esté en este mundo. Vivamos y comamos que mañana morimos. Padre Santo, ayuda a las personas que no creen en ti. Guíalas, Señor, con tu Santo Espíritu, y si es tu voluntad, Padre, que se arrepientan de sus pecados y entreguen sus vidas al único dador de la vida que eres tú. Te damos gracias por este tiempo. Bendice este tiempo, Señor, y a toda persona que está escuchando. Acuérdate, Padre Santo, de las personas que están sufriendo en este tiempo de pandemia, y acuérdate también, Señor, de las personas que están quizá sufriendo el dolor, la enfermedad o el hambre. Ponemos en tus manos este tiempo. Amén. El león que siempre va conmigo,
confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable. Y aunque tu zarpada duele, eres amable y eres por amor. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos. Tomará una eternidad para entender tu majestad. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero Qué hermoso eres. Puedes comerme si quieres. Prefiero que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro. Eres